Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Realmente para mí un momento muy emocionante y naturalmente quería agradecer la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones esta mañana. La verdad que con muchas emociones encontradas, por un lado por encontrarnos con tantos amigos, por otro lado ver la forma como el foro y la propia educación médica va avanzando en su discusión, en su debate interno. Claro que en el contexto, digamos, del país real y del contexto internacional, digamos, que estamos atravesando en estos momentos. Además, bueno, un gran gusto de estar compartiendo con Mateo, especialmente porque Mateo vuelve a ser decano, espero que eso sea contagioso. Y me parece que es interesante recordar un poco los momentos fundantes del foro, esos momentos tan especiales donde se fue construyendo un poco la identidad del sentido de lo público. Yo creo que básicamente lo que nos une en buena medida el día de hoy y nos ha estado uniendo, digamos, en la historia del foro, es esta concepción de lo público que quizá hace algunos años parecía una cosa obvia, que no había que explicitar, pero en el contexto actual es muy importante reafirmar, digamos, nuestro compromiso con lo público, en buena medida porque eso no es lo procultural, digamos, es en buena medida lo contracultural en un contexto donde pareciera que todo fácilmente puede volverse mercancía. También es muy auspicioso el tema de poner este evento un poco en la advocación del centenario de en cierta manera, de la reforma universitaria, del Grito de Córdoba, digamos. Yo en lo particular he sido testigo de que esta gesta y de que la reforma de Córdoba es, me permito decir, incluso más recordada fuera del país que dentro del país. Para mí ha sido algo muy notable, digamos, que incluso muchas personas preguntando, digamos, qué iba a pasar en Argentina este año en relación a la celebración de ese centenario, porque prácticamente toda la matriz de la Universidad Latinoamericana, de la Universidad Pública Latinoamericana, está organizada sobre ese principio de la reforma de Córdoba, de tal manera que el cogobierno, digamos, pasa a ser una especie de marca de la Universidad Latinoamericana. Creo que a grandes rasgos, con la excepción de Brasil, digamos, en todo el mundo hispanoamericano es una marca. En algunos casos incluso con cogobierno 50-50. Esto, digamos, que de aquí de América Latina no salga, pero, digamos, 50% de cogobierno estudiantil, digamos, es, por ejemplo, el caso de Honduras o el caso de Bolivia. Pero en todos los casos, digamos, una representación estudiantil que no baja del tercio, digamos, y se mueve en esa proporción. Nosotros, a mí me empezó a llamar la atención el tema de los años terminados en 8, porque no solamente para lo que nos toca reflexionar hoy, digamos, no solamente importa los 100 años de la reforma universitaria, y no voy a tomar mucha carrera, pero sí para mencionar, digamos, que estamos también a casi 70 años de la definición de la gratuidad de la universidad, digamos, ocurrida en el año, si bien ocurrió en el año 49, digamos, fue planteada ya en el año 48. También resulta importante señalar que en el 58, digamos, se crea el CONICET, dirigido, digamos, hasta su muerte, hasta su fallecimiento por el doctor Bernardo Jusay, que en el 68, digamos, ocurre París-Mayo, digamos. Quiero decir, voy juntando los 8 para decir mucho cuidado con los años 8, digamos, porque en el 68 ocurre París-Mayo, y no hago esta referencia como una referencia abstracta, sino porque en realidad quienes hemos entrado un poco en profundidad en lo que significa el modelo de la educación médica, que ha sido quizá el mecanismo que más fácil logró contestar la problemática específica de la educación flesneriana, que es el caso de McMaster, digamos, y todo el modelo que se da y que influye sobre muchas de nuestras universidades, ese modelo
se inspira fundamentalmente en el movimiento de París-Mayo de 1968, dentro del cual hay algo común entre el movimiento de París-Mayo del 68 y la reforma universitaria del 18, que es el protagonismo de los estudiantes, digamos. Es decir, digamos, el grito de la juventud expresando, digamos, no venimos a pedir permiso, venimos a reclamar nuestros derechos. Y el hecho de que luego McMaster diga algo así como aprendizaje centrado en el estudiante, digamos, es un poco el reflejo de la forma como Canadá, un país muy influido por Francia, digamos, traduce este movimiento de París-Mayo, que por supuesto se repite en Tlatelolco, en México, se repite en la Universidad de California y se repite en muchas de nuestras movidas universitarias de la década de los 70. También me parece importante señalar que casualmente en el año 78 tenemos la declaración de Alma-Ata, de tal manera que ahora estamos también celebrando los 40 años, va a haber una reunión muy importante en Astana, que es la actual capital del Kazajstán, justamente por los 40 años de Alma-Ata, y todos hemos experimentado la influencia que la atención primaria de la salud ha ido generando en relación a las formas como la educación médica necesitaba ser replanteada. Siempre dentro de un juego, que me parece que es muy importante para nosotros, es esta sensación de que a lo largo de las décadas, podríamos decir, la universidad ha pasado por dos grandes momentos, me parece, extremos. Uno, digamos, la universidad que se lleva el mundo por delante, es decir, la universidad transformadora, la universidad que genera un graduado, digamos, capaz de transformar el mundo, y otra, una percepción, digamos, sobre el peso abrumador del mercado de trabajo, según el cual, hasta que no cambien las condiciones de trabajo, no va a modificarse nada, aunque uno modificara la educación, digamos, ¿no? Y bueno, creo que todos quienes hemos vivido mucho tiempo, digamos, escuchando estos dilemas, nos damos cuenta de que la respuesta correcta, digamos, que aprendimos en el multiple choice, es todas las anteriores son correctas. En realidad, digamos, si un proceso de transformación no se dinamiza simultáneamente desde los servicios de salud, desde los espacios y desde el proceso de trabajo y desde la formación, digamos, alguna de las dos, digamos, mantiene retenida la otra, digamos, y reproduce un modelo conservador que de alguna manera acumula tensiones en relación a lo que ocurre en la realidad. Así que digamos que yo quería hacer esta pequeña recorrido, digamos, para decir la educación médica de alguna manera ha estado influida por estas modificaciones sustanciales, que son hitos, que casualmente muchos de ellos ocurrieron en años terminados en 8. Lo otro que también quiero mencionar es la importancia de la innovación, digamos. En el campo de la educación médica, creo que hemos estado siguiendo oleadas muy importantes y muy consolidadas a partir de factores de poder muy sustanciales, digamos, dentro del cual podríamos señalar el caso paradigmático de la medicina fleckneriana. A mí me gusta, digamos, la utilización de la historia no por una cuestión enciclopédica, sino por una cuestión de entender, digamos, que las cosas no siempre fueron así, digamos. Y además la historia nos dice no solamente lo que somos, sino también lo que estamos dejando de ser, digamos. En esa perspectiva, a mí me resultó especialmente ilustrativo que los profesores que formaron parte del movimiento de la década de los 60, con la introducción de la medicina fleckneriana, muy particularmente en la Universidad de Buenos Aires, vivieron eso como una transformación, digamos, y lo vivieron además con una pelea vinculada a grandes resistencias, porque la matriz de la educación médica argentina no era la matriz fleckneriana, y yo diría en América Latina, digamos, el país que más tarde entró en la matriz fleckneriana fue la Argentina. Si uno lo compara, por ejemplo, con Colombia, digamos que ya en la década del 40 tenía toda su educación médica matrizada con el modelo norteamericano. Entonces, digamos, la educación médica se mueve, solo que se mueve a una velocidad que a veces el ojo no es capaz de capturar, digamos, por los tiempos. Y por otro lado, digamos, la innovación que nosotros hemos verificado como la innovación que ha tocado, si se quiere, el núcleo duro del modelo fleckneriano, está muy apalancada sobre experiencias
por fuera de Estados Unidos. No es casualidad que apelemos a Maastricht, que apelemos a la experiencia de Edimburgo o a la experiencia de Canadá o mismo a la experiencia de México, digamos que son experiencias que justamente han venido a contestar el modelo flexneriano, y esa contrastación se da fundamentalmente en dos dimensiones, que es la dimensión de formación fuertemente centrada en el estudiante y formación centrada en la comunidad. Creo que estas dos dimensiones reducen lo que yo no les voy a explicar a ustedes, porque ustedes me lo pueden explicar a mí, digamos, que es cómo estamos innovando, digamos, en el campo de la educación médica. Pero a mí me gustaría señalar que el proceso de innovación no puede ser un proceso de modelo A versus modelo B, digamos, porque eso cuestiona incluso el mismo sentido esencial del concepto de innovación. La innovación requiere estar innovando todo el tiempo, es decir, si bien uno circunstancialmente necesita dar una lucha a la defensiva vinculado con que procesos de innovación son atacados, digamos, si todo el tiempo se mantiene uno a la defensiva, digamos, el proceso de innovación se congela, digamos, y pasan estos procesos que podríamos llamar de revolución congelada, digamos, dentro del cual en la política el PRI mexicano pasó a ser casi como el paradigma. Pero también podemos congelar la innovación. Y en ese sentido yo diría que no, digamos, nos merecemos mantener, digamos, un poquito algo que mencionábamos en una discusión en la Universidad de Rosario. En cierta manera, digamos, las reformas son como la lava, digamos, son totalmente plásticas mientras están calientes, digamos. Si se enfría son piedra, digamos. Entonces, no podemos dejar enfriar, digamos, las reformas ni las modificaciones, porque inmediatamente se nos congelan en nuevas estructuras, digamos, que algún día alguien tendrá que venir a volver a removerlas, digamos. Es mejor que nosotros seamos los vigilantes activos de que las reformas no se congelen. Y por otro lado, no quisiera señalar que hay un campo de fuerzas adentro del foro que supone, digamos, que hay universidades que innovan y universidades que no innovan. Yo creo que lo que verdaderamente he sentido, quizá particularmente por el sesgo de haber participado en el COEME, que discute sobre la educación en pediatría en todas las universidades del país, digamos, es que, digamos, hay universidades con innovaciones macrocurriculares y hay universidades con innovaciones microcurriculares, digamos, pero no hay universidad que no tenga procesos de innovación desencadenados, digamos, adentro de su propia currícula. Y ahí me parece que aparece fundamentalmente el tema de algo que ayer mismo se estaba discutiendo en la reunión de estudiantes, digamos, que me parece que es particularmente revelador. Y creo que el éxito del foro es progresivamente, digamos, involucrar más y más, digamos, en sus actividades, en sus congresos, a los estudiantes en debates cada vez más de fondo. Porque verdaderamente los estudiantes tienen mucho que decir, podríamos decir, desde hace 100 años en la Universidad Argentina los estudiantes tienen mucho que decir, pero mucho más en este momento, donde podríamos decir, vivimos en esta etapa donde es fácil señalar que cuando nos aprendimos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas. Y esto, digamos, significa literalmente la última parte que quiero explorar, que es el tema, digamos, de qué está pasando en el mundo de la práctica médica. Es decir, qué está pasando en el contexto de a qué tipo de realidad, digamos, la educación médica del siglo XXI tiene que responder, y además responder proactivamente, porque en algunos casos significa literalmente construir nuevas prácticas y construir nuevas formas y nuevas respuestas. Yo quiero hacer un punteo muy breve, digamos, sobre este particular, porque verdaderamente hay un conjunto de temas que desestructuran fuertemente nuestras certezas en el mundo de la medicina y en el mundo curricular. La primera cosa que me parece que se va imponiendo es el tema de los procesos de envejecimiento, digamos, es algo que, digamos, prácticamente instituciones tan estructuradas como el National Health Service de Gran Bretaña, hoy está directamente, dilemáticamente sentado arriba del problema del envejecimiento de la población y el cambio en la estructura de costos. Gran Bretaña en solamente 15 años va a tener, digamos, 15 millones más de mayores de 65 años, digamos, lo cual les da a ustedes una idea, digamos, del cambio en la estructura de prestaciones, digamos, que va a hacer falta. Y nosotros vemos fenómenos, digamos, muy particulares, porque vivimos en muchas ciudades, digamos, las mismas perspectivas, pero podríamos decir, y
y disculpen no quiero hacer un juicio de valor sobre esto, pero resulta muy claro para nosotros, en el mundo de lo curricular, en el mundo de las organizaciones científicas, digamos, el peso diferencial que tiene, por ejemplo, la pediatría con la geriatría, digamos. Aunque, digamos, la problemática pediátrica y la geriátrica demográficamente empiezan a empatarse, digamos, ¿no? Sin embargo, eso no se refleja en nuestras currículas, digamos, no se refleja en nuestra reflexión sobre procesos de envejecimiento, incluso sobre temas, digamos, donde empieza a aplicarse probablemente el dispositivo que creo que es el más significativo que tenemos que empezar a poner a circular, que es el mismo concepto de clínica ampliada, digamos. Porque da la impresión, digamos, de que la clínica reducida o la clínica, digamos, que de alguna manera reduce variables para encontrar esta relación pregunta-respuesta, digamos, a condición de dejar quieta una serie de variables que no quiero ver, digamos, empieza a ser muy limitada, digamos, cuando uno se enfrenta con temas tales como violencia familiar en un consultorio de pediatría, digamos. Es decir, que inmediatamente uno percibe, digamos, hasta qué punto los dispositivos clásicos a través de los cuales hemos estado mirando el mundo se quedan cortos. Yo uso con cierta frecuencia una imagen, digamos, que usan los directores de... Los directores de cine viajan por el mundo con un dispositivo muy simple, que es un rectangulito que tiene exactamente las mismas dimensiones de la pantalla. Así que cuando un paisaje los enloquece, los fascina, luego lo ven, digamos, con ese rectangulito, digamos, y ven si cuadra o no cuadra en relación al tema de lo que ellos están viendo con los ojos en relación al tamaño de la pantalla. Y a mí me ha dado la sensación siempre de que eso es lo que hacemos nosotros con el consultorio, digamos. Es decir, vamos con un cuadradito mirando el mundo, digamos, recortando de alguna manera variables y dejando por fuera una cantidad de estructuras explicativas, digamos, que vienen de alguna manera a enriquecer una práctica, digamos, que me permito poner en el marco del concepto de clínica ampliada, porque no nos interesa verdaderamente tomar la noción de los conceptos de salud individual y colectiva para transformar la educación médica en un sistema de formación de salud colectiva, pero sí nos interesa trabajar el nexo entre estas dos cosas, porque yo creo que si tenemos una deuda ha sido justamente, digamos, la dificultad de articular lo individual con lo colectivo. A nadie se le ocurre, digamos, que un arquitecto va a ser peor arquitecto porque también estudia urbanismo, digamos. Sin embargo, nosotros tenemos disociado, digamos, la formación en salud individual y en salud colectiva. Punteando otros elementos que de alguna manera nos dejan en altísima incertidumbre, digamos, me gustaría señalar algunos casi a nivel de ejemplo, digamos. El tema de cambio climático está produciendo, digamos, modificaciones sustanciales en los ecosistemas de los vectores. El cambio de los ecosistemas de los vectores significa, digamos, que agentes a los cuales antes no le habíamos prestado atención, como puede ser el Aedes aegypti, hoy está movilizando, digamos, 8 virus distintos, incluidos los serotipos del dengue, digamos, y en un contexto de transnacionalización de tal magnitud que casi uno podría decir, digamos, se acabó el nacionalismo cognitivo de que vos vas a estudiar solamente las patologías locales, digamos. Simplemente porque las patologías que tenés que estudiar son las que pueden entrar por Ezeiza, digamos, y las que pueden entrar por Ezeiza son las 999 causas, digamos. Entonces, esto significa, literalmente hablando, que, digamos, vivimos con fiebre amarilla en la frontera, digamos, el hecho, digamos, de que esta estructura, digamos, venga cambiando de tal manera, nos produce a nosotros también una reflexión sobre el impacto de cambio climático en relación a situaciones, a accidentes, en cambio, en las modificaciones de los vectores y en las modificaciones de las patologías que podíamos considerar paradigmáticas cuando tenemos en verano a Aedes aegypti en latitudes más allá de Bahía Blanca. Me parece también importante o impactante, digamos, el tema de preguntarnos si estamos preparando a nuestros alumnos para una etapa preantibiótica, digamos, ¿no? Y quiero decir, digamos, en este marco que todos los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud en este momento indican que, digamos, la batalla entre los antibióticos y las bacterias la están ganando las bacterias, digamos. Yo diría casi por goleada, digamos, y esto significa que la proyección indica que en 8 a 10 años nos quedamos sin antibióticos, digamos. Esta situación está produciendo todo tipo de reacciones, digamos, incluyendo el tema de
si hay alguna forma de parar esta locura, digamos, y esto no es solamente un problema de educación médica y un problema de uso de antibióticos en la medicina, sino que, como muchos de ustedes saben, digamos, más del 50% de los antibióticos se utiliza en la ganadería para engordar ganado, digamos. En consecuencia, digamos, aunque nos agarrara una epidemia de racionalidad médica, digamos, de todas maneras, digamos, no solucionaríamos solo de este lado la problemática, digamos, de la resistencia antimicrobiana. Me gustaría mencionar también el tema de migraciones, digamos, como un fenómeno mundial que está afectando en este momento al 4% de la población. El 4% de la población mundial no vive en el país en el que nació, digamos, y todos estos fenómenos nos están rebotando, digamos, y lo vivimos, podríamos decir así, no solamente en el afuera, no solamente porque nosotros tenemos que poner digamos, el estetoscopio en saber qué es lo que está pasando en la morbilidad, en el mundo de la salud y en el mundo de los servicios de salud, sino también reconocer que una buena parte de las dinámicas más importantes de transformación que hemos utilizado son los debates al interior mismo de la educación médica. Es decir, hemos usado muy poco la epidemiología para redefinir currículas, hemos usado muy poco el análisis de los mercados de trabajo y de los servicios de salud para reformar educación médica, y me parece que este puede ser un factor, digamos, muy potente hacia adelante. Y finalmente, pues ya tengo señal de tiempo, digamos, me gustaría señalar que la educación médica no puede estar por fuera de las grandes luchas que se están dando al interior de nuestras sociedades. Por un lado, digamos, la salud misma y el derecho a la salud está en debate. Está en debate tan fuerte que hoy, digamos, se escuchan frases como esta. Digamos, hoy en Estados Unidos el 70% de los votantes para las elecciones de medio término, que habitualmente gana la oposición, está de acuerdo en extender el Medicare, quiero decir, el Medicare viene a ser el PAMI nuestro, digamos, para todos. O sea, la gente sale a la calle con carteles que dicen Medicare for all, como Health for all, digamos, Medicare for all, digamos, es un movimiento masivo. 85% de los votantes demócratas y 70% de los votantes de los dos partidos, digamos, son proclives a que se extienda, que se termine con los seguros individuales de salud y se extienda el Medicare a toda la población. En Gran Bretaña, digamos, hay una pelea similar, digamos, vinculado fundamentalmente con 10 años de financiamiento del National Health Service, que supone, digamos, en este momento hay todo un debate justamente para recuperar la iniciativa en el sistema de salud de Gran Bretaña. Está pasando lo mismo en el debate fundamental que se está dando en México como consecuencia de AMLO. Y menciono estas cosas porque, digamos, para que no nos quede la sensación de que el mundo solo va para Bolsonaro, digamos, sino que de alguna manera, digamos, el mundo está en debate, pero entre las cosas que se debaten los sistemas de salud. Hoy los sistemas de salud están en el centro del debate político, no del debate interno, digamos, del sector salud. Y por supuesto, digamos que en eso no puedo dejar de mencionar el caso específico de la reducción de nivel del Ministerio de Salud de la República Argentina, que ha sido otro motivo de inquietud internacional. Digamos, quizá uno podría decir, en la Argentina se podría haber reducido a un cuarto, digamos, del presupuesto en salud y quizá nadie se hubiera movilizado, digamos. Pero este gesto de la reducción de la importancia del Ministerio de Salud es un gesto internacionalmente incomprensible, mucho más cuando la Argentina era sede del G20 en salud, que va a ocurrir en esta ciudad, digamos, y el Ministerio de Salud tenía a su cargo la presidencia de esa reunión. En ese contexto, digamos, evidentemente lo que podríamos decir es todo lo que creíamos conquistado en el mundo de la salud está en peligro, digamos, y todo lo que está en peligro o se lo defiende o se lo pierde, digamos. No hay muchas otras alternativas. Y no quiero dejar de mencionar en ese sentido la semiología de los fenómenos políticos más dinámicos. Y ahí menciono dos temas que creo que nos están atravesando. Uno, digamos, es la pelea contra el extractivismo y la necesidad del cambio en los modelos de producción, digamos, poner un freno, digamos, a esta, digamos, depredación de los recursos naturales de nuestros países. Esto, digamos, moviliza fuertemente a nuestros estudiantes en dimensiones que antes, digamos, se dedicaban a otras contradicciones. Y sin lugar a duda, y dejo para el final, naturalmente, mi reflexión sobre la perspectiva de género. Lo menciono, digamos, a 48 horas o a 24 horas de que 50.000 mujeres en una ciudad de 100.000, digamos, han dejado una marca
muy importante, pero también lo menciono porque esto se conecta directamente con el estudio, digamos, de los procesos de feminización de la medicina. Creo que nos merecemos una reflexión a fondo, digamos, sobre este fenómeno, digamos, porque ya no podemos trabajar ni siquiera podemos trabajar sobre la base del concepto de igualdad, sino sobre el concepto de identidad, digamos, porque de alguna manera esta redefinición, digamos, de la perspectiva de género aplicada a la práctica médica, digamos, es un desafío que necesitamos profundizar y aunarnos en buena medida a una lucha que no es una lucha solo de las mujeres y que es una lucha de todos quienes de alguna manera sentimos en el cuerpo mismo la salud, que es, digamos, la lucha por ni una menos. Muchas gracias. Realmente es un placer escucharlo a Mario y me alegra mucho coincidir prácticamente en todas las cuestiones que él ha venido planteando. Yo debo confesar que cuando los amigos del foro me han incluido amablemente en este panel, primero sentí entusiasmo, pero anoche mis compañeros de Tucumán me han sacado a tomar aire fresco del mar y hoy estoy un poco atribulado por esa cuestión. De cualquier modo, había venido desglosando algunas ideas que permitieran guiar esta pequeña presentación, que creo que puede tomarse solamente como algunas reflexiones. Reforma y educación médica. ¿Qué médicos formaban hace 100 años? El tango dice 20 años no es nada, 100 años no es nada. ¿Qué sociedad tiene hoy la Argentina? ¿Qué médicos necesita esta sociedad? Realmente lo conflictuado que me sentía para abordar el tema me ha obligado a hacer preguntas que en principio parecen muy sencillas. El problema es cómo serán las respuestas. Por ejemplo, cuando uno ve estas históricas fotografías en donde los estudiantes protagonizaron la reforma del 18, hoy a 100 años los estudiantes tienen más protagonismo que nunca, como eje del proceso de enseñanza-aprendizaje, pasaje histórico ya de la enseñanza al aprendizaje y del rol fundamental centrado en el docente, hoy centrado sobre todo en el estudiante. Pero también ahí en esas imágenes se advierte un ausente histórico y que son las mujeres. Viendo las imágenes de la reforma del 18, eran todos varones. En realidad, ahí de entrada hay un enorme hiato que hay que discutir y hay que ver cómo se puede salvar. Los postulados de la reforma universitaria hablaban de ingreso irrestricto, autonomía, extensión, libertad de cátedra, cogobierno, etc. Yo simplemente he coloreado aquellos que, a propósito de esta conversación, tendrían un poco más de pertinencia, dejando de lado los últimos tres, el cogobierno que tiene distintas modalidades, y ha hecho una clara referencia a Mario recién, el ingreso a la docencia por concurso, que se ha visto modificado por los nuevos convenios colectivos de trabajo en los últimos tiempos, con matices, para algunos buenos y otros no tan buenos, y el tema de la gratuidad de la enseñanza también postulado, enunciado por la reforma y conseguido recién en el 49. Los otros puntos me gustaría estar sobrevolando un poco el análisis que yo me he permitido hacer. Entonces, en esa sociedad, ¿qué educación médica había? Pensemos, ¿100 años no es nada o sí? Analicemos la sociedad argentina de hoy y los profesionales que eventualmente necesitaría de Argentina. Y por Dios, no tengo la menor intención, ni siquiera la posibilidad de enunciar una receta, simplemente plantearles problemas. Por ejemplo, hace 100 años había un mundo en guerra, en la Argentina una sociedad en proceso de consolidación, las últimas oleadas de inmigrantes le daban a Argentina la estructura social y demográfica que hoy tiene, una dinámica democrática de baja intensidad. Recuerden que todavía las mujeres, también excluidas, no podían votar y la mayoría de las organizaciones sociales tenían el sesgo paternalista, machista, autoritario propio de la construcción de la sociedad argentina. Y una fuerte influencia en la generación del centenario. Las imágenes que ven a la izquierda es el festejo, no puedo dejar de pasar un aviso, es el festejo, el de allá, que hacen en Buenos Aires en 1910, y el que está para acá, el que hacemos los tucumanos en 1916. Lo que pasa es que los tucumanos tenemos la mala costumbre de creer que en realidad la verdadera revolución fue la de 1816, no la de 1810. Bueno, esto es como para entrar un poco en clima. Y en ese tiempo había pocas escuelas médicas, muy pocas, 3 o 4 y todas ellas públicas. Hoy hay 43 escuelas médicas en Argentina, de las cuales 20 son estatales y 23 privadas, lo cual está hablando desde ya una diversidad y una fragmentación importante.
La educación médica con escasa base pedagógica, los pedagogos presentes deben recordar que 50 o 60 años atrás decíamos si fulano es buen pediatra o buen cirujano, seguramente va a ser buen docente, y luego vino la formación en didáctica y pedagogía, y en los últimos tiempos también en las habilidades y destrezas comunicacionales que no son tan necesarias a los docentes. La enseñanza era hospitalocéntrica, sobre todo hospitalocéntrica. Recuerden que el detonante de la reforma, de la crisis de la reforma fue el cierre del hospital de clínica, el cierre del practicantado rotatorio en el hospital de clínica en Córdoba. Pocos hospitales donde aprender. Hay que acordarse que Ramón Carrillo duplicó la cantidad de camas existentes en nuestro país, lo cual generó que todo el país tuviera una estructura sanitaria que pudiera ofrecer oportunidades de aprendizaje a futuro a los estudiantes de medicina. El aprendizaje estaba bajo fuerte influencia del principio de autoridad académica. Si ven el punto último, dice escaso impacto aún del informe Flexner, compartiendo lo que decía Mario Robert recién. En realidad, nuestras universidades, el principio de autoridad, y que creo que aún sigue vigente, ¿no? En más de una cátedra sigue vigente. Esto es así porque lo dice el profesor, o lo dice la cátedra, o este criterio es el criterio de la cátedra, más allá de lo que digan los libros. Todavía no está totalmente perimido el criterio, el principio de autoridad en la academia. Estaba la universidad pública, la educación médica, solo con alumnos que podían pagar sus estudios, en el 49 recién la gratuidad, y los estudiantes, como vimos, eran todos varones. Debemos recordar de Cecilia Grison y la patriada, que fue el esfuerzo que fue para las mujeres conquistar el acceso a la universidad y a la educación médica en particular. Y si 100 años no es nada, solamente dos ejemplos, porque como hitos científicos como Alexander Fleming y la penicilina en el 28, o Watson y Crick en la estructura del ADN, y me permití poner a Franklin, una mujer, también trabajó tanto y mereció tanto el Nobel como ellos, Franklin, y también fue excluida por un poco el machismo o el autoritarismo o el paternalismo no existen solo en la academia, sino en el mundo científico también. Otros hitos educativos, quien ven acá abajo es Lev Vygotsky y a la derecha nuestro Paulo Freire. Vygotsky con sus teorías desde la perspectiva psíquicas de cómo se construye el conocimiento, y bueno, ¿quién no ha leído a Paulo Freire y su pedagogía crítica? Si 100 años no es poco, hay cambios sociales. Por ejemplo, una cuestión que pocas veces por lo menos los que somos muy grandes ya reflexionamos, es que hasta la revolución industrial la tierra estaba conformada en una perspectiva humana por pequeñas comunidades en las que predominaban las relaciones cara a cara. No había grandes masas urbanas que hicieran necesaria la constitución de sociedades como realmente se las conoce. Una sociedad no solo es un conjunto de individuos, sino un conjunto de comunidades. Y una comunidad es una sociedad pequeña, pero en la que es posible sostener relaciones cara a cara. En una palabra, la sociedad no es más que un conjunto de comunidades. Y esto hacía porque la movilidad social horizontal y los medios de comunicación eran tan insuficientes que era muy difícil la constitución de sociedades grandes. Esto acontece sobre el final del 19, sobre principios del 20, se consolida ese modelo de sociedad hasta que hace crisis en los últimos tiempos, porque la primera estructura basada en comunidades, la segunda basada en sociedades, hoy tiene una mezcla curiosa, una sociedad global y que está penetrada por una enorme cantidad de comunidades virtuales. Este fenómeno que está tiñendo el modo relacional que tenemos los individuos y que impactan los procesos de enseñanza-aprendizaje, creo que va a requerir todavía muchos ríos de tinta para ver qué provecho real podemos sacarle. El enfoque, cambios en la atención médica, el enfoque se vuelve más preventivo, pasamos a identificar la NOx, a hablar del factor de riesgo o de la condición de riesgo, de un examen médico centrado en la anamnesis, el examen sensorial, a los exámenes mediados por dispositivos. Y ese no es un tema menor. 100 años atrás nos enseñaban exquisitamente la semiología porque no teníamos otros elementos para el examen físico que nuestro sensorio. Hoy, con los nuevos dispositivos, este examen está mediado por una cantidad infernal ya de dispositivos médicos, de diagnóstico, y estos dispositivos alejan al contacto del paciente. Y por lo tanto, la tecnologización de la práctica clínica tiene como consecuencia casi correlativa la deshumanización del acto médico en sí mismo. Y no es un tema menor, para nada es un tema menor.
Hay cambios en la educación médica, de la enseñanza individual a la masiva, la enorme explosión, gracias a Dios, de ingresantes a la universidad pública, la gran masa de estudiantes que tenemos hoy, del objeto de estudios al sujeto de derecho. En los últimos años también el paciente está siendo considerado ya no solo como paciente, sino como un ciudadano que puede, que debe ejercer derechos. Y de allí la resistencia, de ahí la necesidad de que nosotros interactuemos con ellos de una manera más digna, más respetuosa, con más sentido bioético. Una amiga que a veces tiene un discurso un tanto intenso para mi gusto, dice, y esto no tiene que ser tomado linealmente, pero puede invitar a reflexionar, que muchos o casi todos los médicos nos formamos en la mañana en el hospital público con el sufrimiento de los que menos tienen, incrementamos nuestro capital educativo y lo ponemos al servicio del mercado de trabajo en la tarde en nuestros consultorios. Duro el análisis, pero no es sencillo rebatirlo. Mi descargo siempre fue, ¿y de qué otro modo tenía de aprender? Ah, no sé, es un problema tuyo. Ella no es médica, es socióloga. En realidad, este tipo de reflexiones creo yo que tenemos que hacernos también. La fragmentación de la educación médica, creo que estamos en fuertes... Pensemos, 43 planes de estudios diferentes, escuelas médicas, algunas estatales enormes como la UBA, otras un poco más pequeñas, algunas que tienen una impronta de una organización de la sociedad civil y otras que son lisa y llanamente empresas comerciales de venta de servicios educativos, y no son pocas. Del principio de autoridad, una pedagogía más abierta, y podríamos pasar lista una cantidad significativa de fenómenos, porque 20 años no es nada, pero 100 años es bastante. Y la sociedad argentina de estos días, ¿cómo podemos conceptualizarla? León Tolstoy, o Lev Tolstoy, hablaba de que pinta tu aldea y conocerás el mundo. De alguna manera, él decía, en mi universidad, acabo de recordar el lema del escudo de nuestra universidad, dice pedes in terra sideravisus, los pies en la tierra y la mirada en el universo. De alguna manera, Lev Tolstoy decía, hay que poner los pies en la tierra y contemplar el entorno, fuerte arraigo en la existencia de lo cotidiano. Y hoy, autores como Bauman, Zygmunt Bauman, habla de la modernidad líquida. Todo pasa, todo se modifica, nada es consistente, nada es continuo. Esto de modernidad líquida, una metáfora que él usa en alguno de sus libros, es que es como que la realidad se nos escapa por medio de los dedos. Este sentido del relativismo en la sociedad nos hace ver muy difícil es tener postes donde fijar nuestras estrategias educativas. ¿Qué piensan hoy quienes gobiernan el mundo? Para la UNESCO, gracias a Dios, la educación sigue siendo un bien social, pero para varios organismos internacionales, FMI entre ellos, y la OCDE, la Organización Mundial de Comercio, es un bien transable, es un producto de mercado. Hay que producirlo y venderlo al que pueda pagarlo. ¿Qué dicen algunos argentinos? Me interesaba hacer esta reflexión. Yo, cuando joven, muchas décadas atrás, era un lector empedernido de Ernesto Sábato. Y Ernesto Sábato decía que la sociedad argentina tenía tres grandes males: el materialismo, el individualismo y el racionalismo. Y cuando uno piensa eso en nuestro entorno, en nuestro contexto inmediato y en nuestras facultades, en nuestras propias cátedras, piensa materialismo, biologicismo. Racionalismo, sí puedo explicar muchas enfermedades, muchos procesos biológicos, muchos procesos de enfermedades de base biológica, pero ¿cómo hago para comprender, no explicar, sino comprender un brote de suicidio? Hay que ver si el racionalismo puro es suficiente para comprender la producción de los procesos de salud y enfermedad. Y por cierto, el individualismo, que bueno, está siendo, yo creo que por imperio de los jóvenes, los adultos, o por lo menos en mi caso, no soy tan flexible para el trabajo en equipos como lo veo dinámicamente como los chicos interactúan fuertemente en equipos de trabajo. También decía Ernesto Sábato, sobre el final del siglo XIX, del siglo XX, no sé si Clarín o Nación, hizo un reportaje a 6 o 7 grandes pensadores. Uno hablaba que la gran revolución del siglo XX había sido la informática, otro los viajes al espacio, otro el descubrimiento del ADN. Sábato dijo, no, es el siglo de la mujer, porque durante 40 siglos el Homo sapiens sapiens, la estructura del poder estaba basada en el músculo, y en el siglo XX al estar basada en el intelecto, y bueno, muchos varones empezamos a perder
terrenos que ganan las damas. Dijo Sábato, y lo repito y lo creo firmemente, la irrupción de la mujer en el campo de lo social y en el mercado de trabajo es un fenómeno que está modelando enormemente el mundo. En mi facultad, el 72 o 73% de los últimos ingresos a la carrera son mujeres, son chicas. Y bueno, ¿qué expresa hoy la epidemiología global? Esto en realidad, esta placa que viene ahora, la uso con los alumnos y es un pretexto para permitirme plantear una pequeña hipótesis. Acá les ponía que, bueno, se dice que hay sociedades premodernas, modernas y posmodernas. Premoderna podemos pensar en cualquier país sudafricano con muy bajo nivel de desarrollo, una moderna algo industrializado como ciertas zonas de Brasil y una posmoderna con lugares como Suiza. Y ahí tienen alguna reflexión respecto a las pirámides poblacionales, la natalidad alta, mortalidad alta, expectativa de baja, pirámide joven, pirámide poblacional joven. La moderna ha bajado la natalidad, baja la mortalidad, se incrementa la expectativa de vida y envejece la población. Con este criterio podemos pensar en las sociedades agrícola-ganaderas, en las sociedades industriales y en las postindustriales. Y fíjense cómo esto se va modificando de alguna manera. Hay un autor, Omran, que en la década del 70 habla de la transición demográfica, luego eso lo discutimos con algunos de nuestros alumnos, que ahí estamos en el estadio de transición epidemiológica, porque en la etapa premoderna predominaban, o se las diagnosticaba más, o se las trataba mucho, a las infecciosas nutricionales y perinatales, en la etapa moderna a las endógenas degenerativas como cánceres cardiovasculares y diabetes, y en la posmoderna hace una aparición, no una aparición, pero un incremento significativo de su presencia, las exógenas socioculturales. Los trastornos psíquicos, la violencia en todas sus formas y el abuso de sustancias ya nos están comprometiendo como civilización misma. Cuando uno ve las familias rotas, la violencia social, el abuso de sustancias mediando el delito, etcétera, etcétera, uno tiene que pensar que estamos verdaderamente en una transición epidemiológica. Y en mi facultad, al menos, los preparamos creo que bastante bien a los chicos en las transmisibles, creo que muy bien en las no transmisibles, pero estoy seguro que nada bien en los trastornos psicosociales. Entonces, cuando uno, y me alegra que Mario lo haya planteado, tiene que ver la epidemiología afuera, pueden ser esto o no datos, podemos discutirlos o no. Si hay una transición demográfica y hay una transición epidemiológica, ¿está habiendo una transición sanitaria? ¿Estamos pasando del acto médico humano a un acto médico tecnologizado? Y en ese caso, estaremos en una etapa de transición en la educación médica también. Estas son las reflexiones que a mí me preocupan y lamento no tenerles muchas respuestas. Por ejemplo, una de las cosas que me pregunto es, los médicos generales, y creo que hemos acordado en todas las escuelas médicas estatales del país, formar médicos generales, vamos de la molécula a la comunidad. Y los chicos dicen, ¿qué tengo que saber al final? ¿Las bases sociales de la salud o las bases moleculares de la enfermedad? Y todo, hijo, no tenés otra alternativa que por ahora comprende todo. Ya te llegará el momento de seleccionar un target para tu vida. ¿Más ciencias biológicas o más ciencias sociales? ¿Formar solo en competencias o en un pensamiento crítico y complejo? En definitiva, las competencias son intelectivas pero fuertemente psicomotoras y lo que necesitamos es que tenga un pensamiento libre y crítico porque él puede ser competente hoy en una tecnología blanda o dura, pero esa tecnología blanda o dura en 5 o 10 años no existe y ¿con qué nos quedamos? Más tecnologización más humanización y la academia debe responder a las pulsiones del mercado o las necesidades de la sociedad. Esta situación la discutimos mucho en mi facultad porque más de un docente con muy buen criterio dice, ¿y si nadie hace medicina general? Y no necesitamos que los graduados hagan medicina general, necesitamos que sean médicos a secas, así como suena. Y una pequeña anécdota, aunque sé que voy a gastar tiempo para las transparencias. Un amigo me comentaba hace unos días que unos 100 años atrás le había pasado algo parecido a las ingenierías. Ustedes imaginen que estos caballeros y amigos que están en la primera fila, uno es ingeniero civil, otro informático, otro mecánico, otro químico, y uno los mira y dice, y son profesiones distintas. Uno está haciendo programa, el otro construye puentes, el otro diseña autos. El proceso de desguace de las ingenierías, 100 años atrás era una sola carrera, hoy hay en Argentina 14 ingenierías distintas y es razonable que así sea, porque el objeto y el método de abordaje de ese objeto son significativamente diferentes. Pregunto, al revés, las damas acá, una es oftalmóloga, la otra otorrinolaringólogo, la otra psiquiatra,
el proceso formativo, vamos a hacer carreras diferentes, y no estoy hablando ya de la visión para algunos romántica de lo psicosocial, estoy hablando estrictamente de lo biológico. Alguien se va a formar solo en oftalmología sin tener la visión sistémica de lo que significa el organismo humano, siempre centrado en lo biológico. Por eso la discusión que tenemos acerca de formar un médico general, y llamémosle como queramos, médico a secas, médico en APS, médico general, como les guste a su propia escuela, pero debe ser un médico, una visión integral. Muy rápidamente, estas diapositivas las uso con los alumnos y planteando que tienen que ir desde la comunidad a la molécula. Y hubo cambios de paradigma en estos últimos años, ustedes deben recordar el paradigma anatómico vigente desde el siglo V a.C., desde que Hipócrates echó a rodar el racionalismo en la concepción de los procesos de salud y enfermedad, y luego el paradigma celular, Virchow, en el siglo XVIII, el paradigma epidemiológico un poco más adelante con George Snow y sus cuadernos recorriendo las calles de Londres para diagnosticar el brote de cólera, el paradigma molecular, fines del siglo XX, principio del siglo XXI, y uno tiene que pensar también si se viene lo social y lo genético. Estos son solamente ejercicios de discusión para que veamos y discutamos qué lejos estamos de las conclusiones y qué cerca estamos de una cantidad enorme de problemas que no sabemos cómo llegar. ¿Y qué herramientas vamos a buscar los estudiantes? Contenido, seguro que no. Habilidades, destrezas y actitudes, un conjunto de ellas sintetizados en competencias. ¿Cómo van a ser los grupos de disciplina? Humanidades médicas, competencias clínicas, salud poblacional, pensamiento científico, en forma de escala. Nosotros en Tucumán estamos planteando una reforma en que va a haber una primera etapa de ciencia, otra etapa propedéutica, otra de formación clínica y otra de integraciones con el mundo del trabajo. Nos da 4 escalones. Todavía no sabemos cómo va a salir esta construcción. Y esto también usado en algunas de las discusiones que tenemos con los estudiantes, simplemente para mostrarles el campo. Lo nuestro no es una ciencia, es un conjunto de ciencias y disciplinas, todas prestadas, o la mayoría de ellas, partiendo de naturales, formales y sociales, aplicadas como biofísica, bioquímica, anatomía, etcétera, pasando al conjunto de tecnologías que tenemos que manejar los médicos para nuestra práctica cotidiana. Y finalmente, esto es a lo que siempre trato de llegar con los estudiantes, lo que nos es propio es saber percibir los síntomas de mi paciente, saber buscar los signos, cerrar los ojos 30 segundos y armar un síndrome. Y lo mismo con los problemas comunitarios. Epidemiología no es nada más que semiología de la comunidad. Y lo que estamos tratando de innovar es en la semiótica, el saber comprender no solamente signos y síntomas, sino los símbolos que hay en el seno de las comunidades y que permiten entender no solo qué muestra, sino qué siente, qué piensa y cuál es su historia. Esto se inscribe en la idea que también el proceso de salud y enfermedad es un proceso histórico. Finalmente, esto daría como resultado el campo de la medicina clínica y la salud psicosocial. Voy a ir terminando antes que Héctor me rete. Estábamos parados acá nosotros en nuestro proceso de reforma curricular, en 4 ejes: humanidades, pensamiento científico, salud poblacional y competencias clínicas. Y también decíamos que tenía que haber 4 etapas, de ciencias básicas, propedéutica o preclínica, una etapa clínica y una de práctica final. Pero a poco de andar vimos que la realidad no era plana, era mucho más compleja que eso. Tendremos que pensar en la obsolescencia programada de competencias. Las competencias que hoy estamos enseñando, ¿cuánto tiempo van a durar? Nos llevará eso a la necesidad de enseñar o adiestrar, o no sé cómo decir, el pensamiento complejo de nuestro estudiante. La tecnologización de la clínica, ¿necesariamente deshumaniza el arte de la clínica cotidiana o podemos buscar salidas y puntos intermedios? Esto es lo que anhelamos en Tucumán, un plan de estudio que tenga 4 etapas, que tenga 4 ejes y que contemple todo, pero esto es lo que tenemos hoy, es como ese bendito cubo que no sabemos cómo armar. Realmente, cuanto más los pensamos, digo, ¿cuál es la salida, por Dios? Discutir en conjunto, pensar, no sabemos cuál es la salida. Pero bueno, de lo que no hay duda es que hay una feminización de la fuerza de trabajo, hay una proletarización de la profesión, adiós la profesión liberal, tecnologización de la práctica clínica,
probablemente deshumanización de la enseñanza, sobre todo en los grandes hospitales, en donde el paciente hace décadas es un número, pero por la plétora de estudiantes, hoy muchos estudiantes son también un número. Pensar en las competencias estudiantiles educativas. Perdón, Héctor, un segundito más. En mi facultad tenemos examen de ingreso y cupo. Sé que nos vamos a pelear sobre todo con mi amigo de Rosario y de la UBA también. Pero bueno, más allá de la existencia o no de examen de ingreso, lo cierto es que quien quiera estudiar ciencias de la salud necesita dos bastones que le ayuden: una correcta comprensión del lenguaje y el manejo de elementos matemáticos básicos. Pero últimamente, y nosotros tenemos comprensión de texto en el examen de ingreso, ya introdujimos matemática, lo habíamos introducido en 2011, varios padres se acuerdan no muy bien de mí en esa época, hemos vuelto a introducir para el examen que viene, del año que viene, matemática. Pero estamos discutiendo algo y no sabemos cuál es la salida, y por cierto es una invitación abierta. ¿Es suficiente con que yo comprenda la palabra hablada, tenga algunas competencias básicas en el manejo de números y no sepa interpretar una imagen? La interpretación de imagen se ha transformado hoy en el campo de la práctica clínica. Y piensen en biología, histología, anatomía patológica, rayos, yo estoy en la prehistoria, diagnóstico por imágenes, dermatología, por ejemplo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Es lo mismo interpretar una imagen que analizar un texto que tiene una secuencia lineal? Es todo un desafío y estamos tratando de conformar pequeños equipos de trabajo, invitando gente de dermato, de imágenes, de diagnóstico por imagen, para discutir, ¿es posible racionalizar el concepto de figura, forma, borde, homogeneidad? ¿Qué sé yo? Es un enorme campo de trabajo que creemos que conviene explorar. Finalmente, estandarizar el ingreso a la facultad, volviendo al tema de la reforma universitaria. ¿El ingreso a la facultad puede ser irrestricto una carrera de riesgo o hay ciertos estándares mínimos que hay que poner y exigir al estudiante? La autonomía universitaria respecto del complejo médico industrial. ¿Para dónde formamos médicos? ¿Para las empresas de medicina o para las necesidades de la gente? La extensión valorada, diversificada y consolidada. Me gustó mucho cuando Mario hizo referencia a la extensión. Debemos saber que es un fenómeno estrictamente latinoamericano. Para los gringos y los europeos el concepto de extensión está estrictamente vinculado al concepto de transferencia de empresas. Se investiga o se hace aquello que se puede vender y vaya si consiguen plata. Nosotros no, trabajamos con los que menos tienen, pero aún teniendo poco pagan impuestos y sostienen la universidad pública. Y por cierto, la pedagogía, la libertad de cátedra con base en un core formativo y finalmente las pedagogías críticas como apuesta al futuro. Esta es una imagen de Hipócrates atendiendo a un niño. A mí me acompaña desde la infancia, por cierto que está toda amarillenta la mía, es una vieja fotografía de una copia de un cuadro. 100 años no es nada, si febril la mirada, errante la sombra, te busca y tu nombra. En realidad no es nada, es mucho. Febril la mirada alude al apasionamiento que no debiéramos perder. Y lo de errante en la sombra porque en verdad yo me siento en la sombra. Pero bueno, la irreverencia de los jóvenes, más el sentido común femenino, pueden ser la clave para la reforma de la educación médica de 2018. Esto es el humilde mensaje que queríamos transmitirle a los tucumanos. Muchas gracias.